Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a todos a las clases para la preparación del teórico específico de los permisos de la clase A1 y A2. Hoy vamos a ver el tema 4 de accidentabilidad. Si alguien se ha perdido alguna clase anterior, algún día no ha podido verla o pierde alguna clase, recordad siempre que podéis recuperar las clases y volver a verlas tanto en Instagram como en las redes que os ofrece el RAC en las plataformas de Facebook y de YouTube, ¿vale? Con lo cual podréis recuperar siempre alguna clase, ¿vale? Como os he dicho, el tema de hoy, tema 4, es el de la accidentabilidad. Es un tema, bueno, que preferiríamos no tener que abordar, pero desgraciadamente es una realidad que está ahí y yo pienso que el conocimiento de los datos, de analizar un poco por qué ocurren los accidentes y bueno, nos lleva a poder poner remedio y tomar conciencia para evitarlos en la medida de lo posible, ¿vale? Entonces el tema está estructurado en distintos puntos, desde consideraciones generales, causas provenientes del factor humano, provenientes de la vía o del vehículo, las lesiones que se suelen dar más frecuentemente en los accidentes, la influencia que tiene la velocidad en los daños, en las lesiones que sufrimos, bueno, los vehículos implicados en el accidente o cómo debemos actuar si estuviéramos implicados en un accidente o sin estar implicado tuviésemos conocimiento de él o lo viésemos, ¿vale? Serían, bueno, los puntos que vamos a abordar. Entonces, en las primeras consideraciones que tendremos de forma general, hablar que los accidentes de tráfico en motocicleta, en España en concreto, ahora mismo son un problema importante. ¿Por qué importante? Porque en los últimos años, sobre todo desde que se estableció el permiso por puntos, del que hablamos en un tema anterior, han descendido los números de accidentes de forma muy importante en España. Pero no los de moto. Los de moto hubo un descenso a partir del año 2008 aproximadamente hasta 2014, estuvieron descendiendo. En 2014 hubo 170 muertos nada más en vías interurbanas, en vías fuera de poblado. Pero a partir de ahí han ido repuntando y han ido subiendo. Y os comento unas cifras. El año pasado, 2019, solamente fuera de poblado hubo 264 personas que fallecieron, perdieron la vida en un accidente de moto. Eso es un 24%, casi una cuarta parte de todos los accidentes mortales que se produjeron en las carreteras. Pero si nos vamos al año 2018, que es donde tenemos datos completos, sumados los de fuera de poblado, que fueron 241, más 118 que fueron dentro de poblado, en total perdieron la vida 359 personas en accidentes de motocicleta, lo cual es un número muy importante. Bueno, ahora hablaremos de causas de accidente y otras consideraciones y bueno, cada uno pues se podrá interrogar el por qué en la motocicleta no están disminuyendo el número de accidentes, sino que en contra de lo que ocurre con turismos, otro tipo de vehículos, hay incluso un repunte, ¿vale? Con el agravante que normalmente en el accidente de motocicleta suele ser un conductor joven, el perfil es un conductor que normalmente tiene menos de 30 años, aunque también es verdad que en los últimos años esto está cambiando y ya hay personas mayores de 30 años, un número muy importante de conductores mayores de 30 años que están implicados en este tipo de accidentes. Pero, de una forma o de otra, lo que sí que es cierto es que la primera causa de muerte en la población joven es el accidente de tráfico. Y dentro del accidente de tráfico, pues de forma importante, colabora el accidente de moto. Ya hemos visto que hasta una cuarta parte de los accidentes es por este tipo de vehículos, ¿vale? Por la conducción de motocicletas. Entonces, bueno, pues tenemos que tomar un poco conciencia de la peligrosidad potencial de este vehículo y tomar las actitudes necesarias para disminuir esta siniestrabilidad, ¿vale? Varias cosas. ¿Qué tipo de accidentes o qué accidentes se producen más cuando conducimos una motocicleta? Bueno, pues en 2018, como os dije que es el último año que tenemos datos completos, el 44% de los accidentes que se produjeron, mortales, siempre hablamos con víctimas, fueron salidas de la vía, ¿vale? Una salida de la vía. Y el 33% fueron colisiones con otros vehículos. Estamos hablando de accidentes en vía interurbana. Obviamente, si hablásemos del conjunto, tanto urbana como interurbana, tendríamos que la primera causa sería la colisión con otro vehículo. Colisiones frontales o colisiones frontolaterales
contra otros vehículos. Y el siguiente sería la salida de la vía, eso en global. Solo teniendo en cuenta fuera de poblado, hablaríamos que la salida de la vía es la primera causa. Cuando hay implicado otro vehículo, obviamente son choques frontales o frontolaterales con ellos, normalmente se trata de un turismo. Además, como os comenté en una clase anterior, está demostrado estadísticamente que en la gran mayoría de los casos, aproximándose al 80%, el responsable es el turismo, no es en sí la motocicleta. Pero los daños sí que los sufrimos nosotros, por tanto somos los que tenemos que tomar las medidas adecuadas para que esto no ocurra, ¿vale? Tener en cuenta también que cuando se produce el accidente de motocicleta se produce sobre todo los fines de semana, ¿vale? Sábados y domingos, casi principalmente domingos, pero bueno, en fin de semana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por tanto, estamos hablando probablemente muchos de ellos de un uso lúdico o deportivo o recreativo de la motocicleta, ¿vale? Y que sus conductores, como os comenté anteriormente, aunque en los últimos años se ha abierto mucho el espectro y ya hay conductores accidentados por encima de los 30, incluso de los 40 años, en un número importante, son los jóvenes los que sufren más este tipo de accidente, ¿vale? Porque, bueno, su primera causa de muerte, una persona joven, es una persona sana, y, bueno, no suele morir por otras causas como cardiovasculares o problemas de corazón, ¿no? Que puede morir gente de más edad, ¿vale? El siguiente punto son las causas provenientes del factor humano, ¿vale? El factor humano, si os acordáis, ya hablamos en su día que era el que se podía moldar en cada momento, variar su forma de conducir para adaptarse a las circunstancias, a las características de la vía, ¿vale? Tener muy importante las condiciones psicofísicas del conductor. En todo momento debe estar en las condiciones adecuadas, óptimas, para poder conducir, ¿vale? No tomando alcohol, no ingiriendo drogas, respetando los límites de velocidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Algunas consideraciones sobre lo que os he dicho del alcohol es que en la mitad de los accidentes graves de moto, sobre todo cuando los implicados eran personas de hasta 25 años, el alcohol estaba presente en la mitad de ellos. Y la velocidad inadecuada o la velocidad excesiva en un gran número también de accidentes. Luego los accidentes normalmente los suelen tener varones, ¿vale? Suelen ser hombres y la mayoría de ellos hombres solteros. Quizás, bueno, el hecho de adquirir una responsabilidad, una persona casada o sobre todo si tiene hijos a cargo, pues hará que sea más responsable a la hora de conducir y esta persona tenga menos accidentes, ¿vale? Además, suelen ser gente con niveles de estudios bajos y un desconocimiento importante de la motocicleta, ¿vale? No son personas que conozcan profundamente el funcionamiento de la moto. Vale. En cuanto a las causas de la vía, pues está el que el conductor no haya previsto situaciones como pueden ser arena, barro, trazado en mal estado, bacheado, etcétera, etcétera. Ya hablamos que siempre el conductor era el que debía de amoldar su situación, sobre todo la velocidad, porque como os he dicho, la velocidad excesiva o inadecuada es el primer factor por el cual tenemos accidentes de moto, ¿vale? Curiosamente, a lo que se podría pensar, normalmente los accidentes de moto no tienen lugares en puntos considerados negros. Sabéis que un punto negro es aquel punto en el cual se producen un determinado número de muertes a lo cabo de un año de accidentes graves. Y normalmente no suelen ser puntos negros. Además, los accidentes no se concentran tampoco en zonas muy reviradas o zonas con muchas curvas, zonas que presentan una peligrosidad especial, sino que se distribuyen en distintas circunstancias. De hecho, muchísimos accidentes tienen lugar en rectas o en lugares en los cuales no hay una peligrosidad especial, atendiendo sobre todo el peligro que tienen las carreteras convencionales, las carreteras de doble sentido de circulación. Las autopistas y autovías, al no existir intersecciones ni existir sentido contrario, puesto que son vías de un solo sentido, son mucho más peligrosas. De hecho, en el año 2018, el 77,6%, casi el 78% de las muertes en vías interurbanas fueron en carretera convencional, en este tipo de vía, y no en autopistas y autovías, ¿vale? Eso
lo debemos tener en cuenta, que la vía más peligrosa es la carretera convencional, que además los fines de semana pues, hay más afluencia de motos y se producen más accidentes. Referente al vehículo, bueno, en contra de lo que se podría pensar, que los accidentes de moto van a surgir en motocicletas viejas, mal conservadas, que están en mal estado, pero no es así. Resulta que suelen ser motocicletas nuevas y de gran cilindrada. Suelen ser motos muy potentes, de gran cilindrada, las que tienen un mayor número de accidentes, en contra de lo que podríamos pensar, ¿vale? En cuanto a bueno, los jóvenes, como os he dicho, son los que más accidentes tienen. Y respecto al vehículo, pues ya sabéis, un buen mantenimiento y conocimiento, sobre todo conocer el vehículo que llevamos y qué podemos hacer con él. En cuanto a las lesiones que se producen, bueno, realmente en un accidente de moto se pueden producir lesiones casi de todo tipo y tendríamos diferentes formas de clasificarlas. Podríamos clasificarlas por las que se ocurren con más frecuencia o aquellas que son más graves. Pero en el caso de la moto suele haber un paralelismo y las que más se producen además son las más graves. Entonces, las que están en primer lugar en este ranking, digamos, las que más se producen suelen ser lesiones craneoencefálicas, ¿vale? Traumatismos craneoencefálicos que, bueno, con el uso del casco se ha disminuido considerablemente este tipo de accidentes. De hecho, hoy en día casi nadie circula sin casco. En los accidentes donde hay lesionados graves y que no lleven casco están por debajo del 4% del total, ¿vale? Pero aún así, aun llevando cascos, estas lesiones se suelen producir, sobre todo cuando son a alta velocidad, y son lesiones muy graves. Son lesiones que incluso pueden llevar aparejada, bueno, pues la pérdida de la vida, ¿no? Podríamos llegar a morir por un traumatismo craneoencefálico muy grave. Aparte, bueno, son lesiones que se transmiten a la columna, ¿no? Podemos tener una lesión a nivel cervical que nos puede producir una tetraplegia y problemas muy, muy graves, ¿vale? Luego, el siguiente tipo de lesiones que se producen suelen ser en los miembros inferiores, ¿no? En las piernas. Cuando uno cae de la moto es muy fácil lesionarse en las piernas de distinta forma. Por ejemplo, en las rodillas. A las rodillas, además, al ir ahorcajadas en la moto, llevamos una pierna a cada lado, es muy fácil golpear contra cualquier obstáculo que haya en la vía con nuestras rodillas. Luego, las caderas, sobre todo a través del fémur, si tenemos un choque, podemos a través del fémur tener una repercusión en la cadera y tener lesiones de cadera, bueno, pues relativamente graves. Además, si la moto tumba, la moto cae, la moto puede caer sobre la pierna, aprisionándola y produciéndonos pues algún tipo de fractura o de lesión también en las piernas. Los pies, porque los reposapiés se nos pueden clavar, etcétera, etcétera. No olvidando, bueno, pues que si el tubo de escape cae sobre una pierna, sobre, bueno, incluso en un brazo, el motor, una parte caliente del vehículo, pues nos puede ocasionar lesiones, quemaduras de cierta gravedad. Y bueno, por último tendríamos las lesiones que se producen en los miembros superiores, bueno, pues especialmente en las manos, ¿no? Muchas veces al caer, el acto reflejo de apoyar rápidamente las manos, ¿no? Para parar el impacto del cuerpo. Entonces poder tener lesiones graves en las manos o en los brazos, teniendo fracturas. La importancia de llevar los guantes, por tanto, en algunos países sabéis, como en Francia, por ejemplo, es obligatorio, hay obligación de utilizar guantes, siempre, tanto por el piloto como por el copiloto, por las lesiones que podemos sufrir en este tipo de accidentes, en este caso. Luego, pues bueno, es relativamente normal también la abrasión, ¿no? Cuando arrastramos, tener abrasiones. En el hombro, una lesión muy común en los accidentes de moto, que se produce también, por ejemplo, en los accidentes de bicicleta, es fracturas de clavícula o de hombro. Al salir despedido por encima de la moto o caer directamente sin saltar de la moto, el hombro apoya directamente en el pavimento y es fácil tener lesiones a ese nivel, ¿vale? Luego las lesiones que menos se producen, si no tenemos en cuenta lo que son lesiones medulares de la columna en sí por el impacto, son a nivel del tórax y del abdomen, aunque también se pueden producir al chocar contra cualquier elemento. De hecho, uno de los elementos con los que podemos chocar en caso de salir despedidos hacia adelante, de caer de la moto hacia adelante, es el propio manillar de nuestra moto, que es fácil que, bueno, el extremo del manillar en un momento dado pueda
clavarse o causarnos alguna lesión, ¿vale? A nivel de tórax o de abdomen. Si llevamos semimanillares, manillares bajitos, es más difícil, pero un manillar alto tiene relativa posibilidad, hay una posibilidad de que esto ocurra, ¿vale? En cuanto a la influencia de la velocidad, obviamente no es el único elemento a tener en cuenta cuando hay un accidente, porque concurren otros, pero es indiscutible que a mayor velocidad, mayor violencia del impacto. Cuanto más fuerte impacte, cuanto más rápido vaya, más violencia tendrá el choque y más graves serán las lesiones. Con lo cual, no es el único elemento a tener en cuenta, pero sí que es un elemento imprescindible, digamos, a la hora de valorar las lesiones que tenemos. Por ejemplo, tenéis un cuadrito y os dice que en velocidades de hasta 60 km por hora se suelen producir heridas, ¿vale? Por la abrasión, por arrastrar, de distinta consideración, y contusiones, ¿no? Que serían golpes. De ahí en adelante, hasta 100 km por hora aproximadamente, suele haber fracturas de las extremidades. Nos podemos romper un brazo, romper una pierna, distintos tipos de fracturas. Y a partir de 120 km por hora suele haber ya politraumatismos, fracturas de fémur, que suelen transmitirse también a la cadera, teniendo problemas de cadera, lesiones cranoencefálicas y, bueno, hemorragias internas y problemas ya de cierta gravedad. Para que os hagáis una idea de lo importante que es la velocidad en esto, cuando nosotros tenemos un impacto a 20 km por hora, es como si nos dejáramos caer desde una altura y golpeáramos directamente contra el suelo de unos 60. A 20, simplemente a 20 km por hora, que es una velocidad de paseo, estaríamos cayendo desde una altura de unos 60 y golpearíamos directamente con el suelo. Si vamos a 60 km por hora, esa altura ya son 14 metros. A 60 km por hora es caer desde un cuarto piso. 14 metros aproximadamente, bueno, yo calculo que viene a ser un cuarto piso. Si golpeáramos directamente con la cabeza, desde esa altura, obviamente el accidente sería mortal. Afortunadamente llevamos cascos, conveniente siempre llevar un casco de calidad, bien abrochado, correctamente, que nos proteja, pero es que a más de 100 km por hora es como si cayésemos de una altura de 39 metros. O sea, estamos cayendo de más de un 10º piso. Con lo cual el impacto realmente será muy, muy, muy violento. Se calcula lo que es nuestro cráneo, los huesos, la dureza del cráneo, de los huesos, nos protegen hasta una velocidad de 25 km por hora, protegen al cerebro, ¿no? Que bueno, sabéis que es el órgano fundamental que rige todo el funcionamiento del resto de órganos y del cuerpo. A partir de esa velocidad, el cráneo no es capaz de protegernos y podríamos tener lesiones muy graves. Todo esto estamos hablando si no llevásemos casco. El casco, aún así, no es un elemento que nos garantice que a cualquier velocidad, o sobre todo a velocidades elevadas, estemos totalmente protegidos, ¿vale? Bueno, además del casco, recordad los guantes para las lesiones en las manos y siempre llevar protecciones adecuadas. Sabéis que los trajes, ya hablaremos de equipamiento otro día, pero siempre llevamos protecciones de hombro, protección de codo, protecciones de caderas, rodillas y normalmente también deberíamos llevar, sobre todo en una conducción interurbana, protección de espaldera, ¿vale? Para proteger la columna vertebral y no tener lesiones medulares. En cuanto a los implicados en un accidente, cómo debemos comportarnos cuando estamos implicados en un accidente. Bueno, aquí se pueden dar varias circunstancias. Podemos estar implicados en un accidente y que en este no haya lesiones personales, no haya heridos de consideración, no haya ningún herido, digamos, grave o que tenga que ser atendido de cierta consideración. Por lo cual lo normal es llegar a un acuerdo con la otra parte y que no vaya a más. Siempre, y vamos a tener que seguir 3 pasos muy importantes cuando se produzca cualquier accidente. Lo vamos a ver tanto si estoy implicado y no hay heridos, como si sí que hay heridos estando implicados, como en aquellos accidentes que simplemente no estoy implicado, de los que iremos hablando a continuación. Y es PAS, las siglas PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Entonces,
Como en cualquier accidente, aunque no haya víctimas, lo primero es proteger. Proteger significa apartarnos del tráfico si es posible, no constituyendo un riesgo o un obstáculo para los demás ni para nosotros mismos, que podamos ser atropellados o arrollados por otro vehículo que circule por la vía. Señalizarlo siempre que sea posible. Si dispongo de luces de emergencia en la motocicleta, pues colocaré las luces de emergencia en la motocicleta. Y si no tuviese luces de emergencia en la motocicleta, pues bueno, debería poner al menos algún indicador, el indicador de dirección izquierdo, normalmente, que es por donde se desarrolla el tráfico, por donde pasa el tráfico, para señalizarlo. Si fuese de noche, mantener las luces encendidas. Si disponemos de un chaleco, colocarnos el chaleco. Y bueno, normalmente en estos casos, como no ha habido heridos graves o de consideración, se suele rellenar el parte amistoso de seguros. El seguro nos proporciona un parte donde ponemos los daños que sufre mi vehículo, los daños que sufre el otro vehículo, el lugar donde ha sido, la hora en la que ha sido y las circunstancias que se han producido. En 7 días, tenemos un plazo de 7 días para comunicar que se ha producido el accidente a nuestra compañía y ya las compañías resolverán. Este parte no es vinculante, luego son las compañías las que realmente, según las circunstancias que expongamos, lo revisarán. ¿Vale? El parte amistoso no se hace si hay heridos de consideración que deben ser atendidos, si no estamos de acuerdo con las circunstancias que nos dice la parte contraria, tampoco, o si hay más de 2 vehículos implicados. Si hubiese ya 3 vehículos, tampoco haríamos el parte amistoso, ¿vale? Si en el accidente sí que tenemos personas que estén heridas, ¿vale? Sí que en ese accidente ha habido ya heridos, pues primera regla exactamente igual, proteger, ¿vale? Moto fuera de la vía si es posible, no creando un obstáculo, señalizándolo. Obviamente en la moto no llevamos triángulos, no estamos obligados a llevar triángulos de preseñalización de peligro, pero algunas fundas de casco sí que llevan el triangulito, es un triángulo de color rojo que advierte peligro. Pues si tenemos esa funda, se la colocamos al casco y unos ciertos metros del vehículo, ¿vale? La normativa diría que los triángulos se colocan a 50 metros como mínimo del vehículo y que sean visibles a 100, colocaríamos esa funda. De todas formas, en la comunidad motera, siempre un casco puesto en el suelo indica que alguien necesita ayuda. Bien porque ha tenido una avería o ha habido un accidente o algún problema. Casco en el suelo, alguien necesita ayuda. Si tenemos esa funda con el triángulo, perfecto. Ponemos triángulos si los llevamos. Si no los llevamos, ya os digo, el casco. Chaleco tampoco estamos obligados a llevar en la motocicleta. Es conveniente que llevemos un chaleco si es posible para hacernos visible. Lo pondríamos también. Pediríamos ayuda a otros conductores si es necesario, que parara otro vehículo. Si es un turismo, pues que colocara él los triángulos, ¿vale? Para señalizarnos. Primer paso, proteger, todo lo que estoy hablando. Segundo paso, avisar. Siempre dar aviso. Tenemos que, si hay heridos que deben ser atendidos, obviamente pedir ayuda sanitaria o del tipo que sea. El teléfono que lo va a canalizar todo siempre es el 112, que es el teléfono de ayuda o de emergencias, con el cual podemos pedir ayuda, ¿vale? Dando siempre la máxima información. Es muy importante en un accidente que sepamos el número de vehículos implicados, número de personas heridas, aproximadamente si alguien está grave o no, lugar exacto y comunicarlo, ¿vale? Y por último, decíamos que era PAS, proteger, ya hemos avisado a través del 112, socorrer al herido, ¿vale? No nos van a pedir que hagamos ninguna actuación, ¿vale? Que no sepamos hacer, ¿vale? Si no sabemos hacer una actuación de primeros auxilios, antes de empeorar la situación, es preferible no hacerla, ¿vale? No intervenir. A los heridos no se les debe de mover. Un herido es preferible, sobre todo si reviste cierta gravedad, que no se le mueva. Pero si estuviese en una situación que puede comprometer su propia seguridad, porque ha quedado dentro de la vía, del tráfico, ha quedado en una situación que puede resultar peligrosa, lo moveremos siempre con el máximo cuidado, ¿vale? Esto si estamos implicados, si hay heridos. Si no estuviésemos implicados en el accidente, la ayuda, comentamos ya en una clase, que no prestarla es un delito tipificado en el Código Penal. Por tanto, la omisión de socorro está penada. Debemos siempre prestar auxilio. Prestar auxilio siempre que la ayuda ya no esté organizada. Obviamente, si la ayuda ya está organizada, de forma que
han llegado las asistencias sanitarias, han parado otros vehículos y están atendiendo, yo no debo de atender. Además, aquí se suele producir lo que conocemos como el síndrome de la vieja del visillo. Y es que por curiosear, por enterarnos de lo que ha ocurrido, dejamos de prestar atención a nuestra propia conducción y podemos sufrir nosotros un accidente o empeorar la situación que se ha dado en ese momento. ¿Vale? Vale. Nos sigue hablando el siguiente punto de actuaciones que tenemos que tener respecto a los accidentados. Como os he dicho antes, si no sabemos hacer una actuación, en principio es mejor no hacerla, porque podemos entorpecer o crear un daño mayor del que estamos subsanando. Aún así, hay algunas cosas que sí que debemos de tener en cuenta, ¿vale? En primer lugar, y muy importante, a un accidentado en una moto no se le quita nunca el casco, nunca, con una excepción de la que hablaremos ahora. El casco no hay que quitarlo, porque puede tener alguna lesión craneoencefálica y el casco le mantiene, digamos, el cráneo unido, ¿no? Si tiene alguna fractura, esa fractura, digamos, está estabilizada y no debemos de quitar el casco. Además, al intentar quitar el casco podemos mover la zona cervical y si tiene alguna vértebra en mal estado, ocasionar un daño medular. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo primero, nos acercamos al herido para valorar su estado de conciencia y de respiración, en ese orden. Primero conciencia y después respiración. ¿Por qué conciencia? Porque un herido que está consciente, que responde a estímulos, que me contesta, que incluso se mueve y camina, obviamente está respirando, no tengo que comprobar su respiración. Cuando está inconsciente es cuando tengo que valorar si respira o no. Y aquí es donde entra el tema que os he dicho de quitar el casco. Como norma general no se debe retirar nunca el casco en un accidente, salvo que haya un problema inminente de asfixia, que el accidentado, que el herido tenga muchas dificultades para respirar o pueda tener una parada respiratoria, en cuyo caso, para hacer la ventilación asistida, para hacer la respiración artificial o boca a boca, como queréis llamarlo, obviamente hay que quitar el casco. El casco tiene una técnica concreta para quitarlo y siempre se debe quitar entre dos personas y con extremo cuidado. Entonces, la forma de quitar el casco entre dos personas sería la siguiente, ¿vale? Y aquí, no sé si lo veis, os tengo un gráfico. Una persona se colocaría por detrás del conductor, ¿vale? De forma que sujetaría el casco, ¿vale? Haciendo una pequeña tracción hacia atrás, de forma que lo que está consiguiendo es inmovilizar el cuello. Tira del casco un poquito, muy suave, sin hacer presión, un poquito hacia atrás para mantener la cabeza estable. Siempre desde detrás. ¿Por qué detrás? Porque si hablamos o hacemos algún movimiento, el accidentado no intente girar la cabeza. Entonces me coloco directamente detrás. Una segunda persona lo que hace es soltar la correa del casco, o incluso cortarla, pero bueno, soltar la correa, ¿vale? Levantar la visera y valorar si es necesario retirarlo o no. Si hay problema de asfixia o no respira, hay que retirarlo. En cuyo caso, esa persona que ha soltado la tira, lo que hace es, con el dedo pulgar y el índice y el corazón, sujeta la barbilla, ¿vale? Con una mano. Y la otra mano la introduce por detrás de la nuca, de forma que mantiene completamente inmovilizado el cuello, toda la zona cervical. En ese momento que le ha sujetado mandíbula y por la parte de atrás la nuca, ¿no? De la cabeza del accidentado, quien estaba sujetando el casco, si tiene gafas el conductor de la moto le retirará las gafas y con mucho cuidado tira del casco hacia atrás, salvando la nariz y con cuidado de las orejas, ¿no? Que no se quede sobre todo para que no se quede enganchado el casco y tenga que tirar fuerte de la cabeza, que es lo que no debe hacer. Quita completamente el casco. Como la otra persona estaba manteniendo inmovilizado el cuello, una vez que ha quitado el casco, él, con mucho cuidado, sujeta la cabeza y la otra persona que estaba sujetando la mandíbula ya puede, pues bueno, hacer otra operación o puede intentar hacer la respiración artificial si es necesario o cualquier otra cura, ¿vale? Esto siempre con mucho cuidado. Y en caso extremo, si hay un problema de asfixia o de que pueda perder, la facultad de respirar por sí mismo. Luego, otras lesiones que encontramos
son las hemorragias. Cuando una hemorragia es muy importante, sobre todo las hemorragias arteriales son hemorragias bastante importantes, sangran de forma abundante, lo que debemos hacer siempre es presión directa. Si está en un brazo, presionar directamente, hacer mucha fuerza sobre la zona sangrante con un apósito. Un apósito que lo ideal es que esté siempre limpio, una toalla, un trapo, gasas, apósitos limpios, presionar fuertemente. Y si hubiera que colocar algún otro apósito, porque ese se ha manchado mucho de sangre y está empapado, no quitar ese primero que hemos quitado. El primero que pusimos lo dejamos siempre, porque es donde está haciéndose el coágulo, es donde está haciéndose el tapón. Pondríamos otro encima, ¿vale? Si aún así vemos que la hemorragia no remite, que sigue sangrando mucho, presionaremos directamente sobre la arteria principal si se trata de el miembro. Normalmente en el superior sería sobre la humeral, ¿vale? Aquí en el hueco que tenemos debajo del bíceps, entre la axila y el bíceps, presionando fuertemente, notaréis que incluso los dedos se duermen, porque presionamos la arteria y deja de ir fluido de sangre junto con el tapón, siempre acompañado del tapón, ambas cosas, presión y presionar la arteria. Si fuese en una pierna es en la ingle, donde tenemos que presionar con el talón de la mano fuertemente sobre la femoral. Si además podemos tener el brazo o la pierna elevado, con el fin de que esté por encima del corazón, mejor. No debemos hacer un torniquete, salvo un caso extremo totalmente, ¿vale? Que sea imposible con los medios anteriores cortar la hemorragia. Solamente en ese caso, si es una amputación, por ejemplo, de una pierna, que será un sangrado muy abundante y puede peligrar la vida del herido, haríamos un torniquete. Por supuesto, solo en piernas y brazos, siempre unos 4 dedos por debajo de la articulación superior, por debajo de la axila o por debajo de la ingle, que es donde os he dicho que estaba la arteria o femoral en la pierna o humeral en el brazo, ¿vale? Y una vez que hemos puesto el torniquete, si fuese imprescindible, insisto, porque peligra la vida y con los otros medios no he conseguido quitar la hemorragia, no se suelta. El torniquete lo quitarán en el hospital las personas encargadas de hacerlo, nunca nosotros, ¿vale? Luego os da unos consejos sobre caída. Si nos caemos, obviamente lo más peligroso es impactar contra algún elemento que haya en la vía, chocar contra un árbol, guardarraíl, etc. Para no chocar, lo mejor es parar cuanto antes. Cuanto antes nos paremos, mejor. Por tanto, para parar cuanto antes, lo primero es soltar la moto. Pensar que una moto pesa mucho y tiene mucha más inercia, va a parar más tarde. Si yo la suelto, como tengo un menor peso, pararé antes. Menos posibilidad de impactar contra algo. Intentar ir siempre con los pies. Habréis visto cuando cae un piloto en circuito. Es muy difícil en carretera hacerlo, pero intentar siempre sueltos, ¿vale? Totalmente sueltos, con los pies hacia adelante, ¿vale? Porque además tendré una visión de por dónde voy y podré incluso moverme un poco. Moverme un poco, cuidado. Hay que deslizar en línea recta, tener cuidado de no dar vueltas. Si damos vueltas, los brazos y las piernas pueden moverse en cualquier dirección y tendremos fracturas graves. Nos dejamos ir, dejamos deslizar, procurando no dar nunca vueltas. Y no intentar poneros de pie. No intentamos ponernos de pie hasta que nos hemos parado completamente. Cuando estamos completamente detenidos, entonces nos pondremos de pie, ¿vale? Son consejos que a veces son difíciles, con el miedo, con el susto de la caída, pero intentar hacerlo, si alguna vez os caéis, ¿vale? Deslizar, si es posible deslizar con los pies hacia adelante siempre, no intentar poneros de pie hasta que os hayáis parado completamente, ¿vale? Intentar controlar, no chocar contra nada en la medida en que eso fuese posible, ¿vale? Y soltar la moto. Son muy caras, a veces nos cuesta soltarlas, pero debemos de soltarla, porque tendremos menos inercia y pararemos antes. Y el último punto del que nos habla hoy son de algunos controles que tenemos que tener en cuenta después de tener un accidente. Obviamente, si hemos tenido un accidente, la moto puede tener lesiones, averías o desperfectos. Las lesiones las sufrimos nosotros, que pueden hacerla continuar la marcha muy peligroso. Comprobar que no se hayan roto manetas, que no se hayan roto los pedales, que impedirían el manejo correcto del vehículo. Vigilar que no haya perdido aceite, porque puede manchar frenos, puede manchar ruedas y luego volvernos a caer, porque si el aceite te mancha una rueda deslizará, escurrirá. Si ha perdido mucho aceite y reemprendemos la marcha, no habrá engrase y podremos griparla. El gripado hará que se nos bloquee la rueda trasera y podamos volver a caernos y tener un accidente más grave. Que el manillar obedece y las ruedas giran libremente y obedece a la dirección. O sea, toda una serie que tenéis aquí un listado, ¿vale?, de comprobaciones que nos permiten continuar la marcha. Si alguna circunstancia hiciera que continuar la marcha pudiese ser peligrosa, llamaremos a una grúa
que nos traslade el vehículo a un taller y no intentaremos continuar la marcha, pues nos exponemos a tener una nueva caída y tener consecuencias mucho más graves, ¿vale? Y esto es lo que ha dado de sí el tema de hoy. Tenéis un test al final, os invito como siempre a que lo hagáis, y si tenéis cualquier duda, pues nos la podéis ir planteando a través de redes, ¿vale? Mañana veremos el siguiente tema, el tema 5, en el que describiremos la motocicleta, ¿vale? Hasta mañana, gas.